cuando ha dicho aquí está Nicolás que vas a que vas venir a venir con con nosotros nosotros a hacer a este hacer este destierro, que eres destierro, que eres legisladora o legisladora fuiste o fuiste legisladora. legisladora. Cuéntanos un Cuéntanos poquito, un poquito, ¿quién eres? ¿quién Para la eres? Para la audiencia. audiencia. Bien, Bien, yo soy soy militante militante del del MST, del MST, del Movimiento Movimiento Socialista de los Socialista de los Trabajadores, Trabajadores, que es uno que de es los uno de los partidos que partidos que integra el integra el Frente de Frente de Izquierda Izquierda Unidad Unidad aquí aquí en en Argentina. Argentina. Y soy Soy parte de parte la de la Liga Liga Internacional Internacional Socialista. Socialista. Nuestro Nuestro partido partido argentino argentino es es la la sección sección argentina de argentina de esta esta organización organización internacional. internacional que construimos en todo el mundo. Y soy diputada electa. Dentro del Frente Izquierda tenemos el mecanismo de rotación de las bancas, así que asumí en 2023, estuve un año, renuncié para que continúe otra compañera en esa banca que termina recién en el 2027. Y bueno, alrededor del 2027 probablemente vuelva a asumir por una nueva banca que conquistamos este año. Así que soy diputada de la ciudad electa y bueno, ahora en la última elección nacional estaría en la rotación junto a Miriam Breckman en la Cámara Nacional de Diputados. Sabes que es muy interesante lo que estás diciendo, porque es una manera de no acomodarse, ¿no? Y de no hacerse casta en el poder, que hay gente que llega y no se acuerda de irse, o sea, se acomoda, y verdaderamente yo pienso que cuando se acomoda uno, se pierde posibilidades de lucha y posibilidades de crecimiento, ¿no? Es que tiene esa importancia la rotación, primero que como somos una coalición de partidos para que todas las compañeras y compañeros de los distintos partidos tengan el espacio de estar en esa banca que conquistamos de manera colectiva. Y además nosotros somos quienes peleamos siempre para que las diputadas y los diputados cobren igual que una directora de escuela, que se atiendan en el hospital público. Y de hecho yo siempre cuento la anécdota de la primera vez que hacemos esta rotación de bancas es con nuestra compañera Vilma Ripoll, que ahora es diputada nacional, ya está terminando su mandato ahora en diciembre, pero la primera vez que ella es diputada de la ciudad de Buenos Aires, la noticia fue que renunció, porque también teníamos la rotación de banca con Izquierda Unida, y volvió a trabajar al Hospital Italiano como enfermera. Y la noticia fue que una diputada volvía a trabajar como enfermera. Y la verdad que Claro, no debería ser noticia, tendría que ser lo lo común, común. que seamos las y los trabajadores quienes hagamos política al servicio de las y de los trabajadores, y sin embargo lo común es quienes hacen carrera, quienes terminan estando atornillados en las bancas de diputados, como así también en los sindicatos muchas veces, y no representan de verdad el conjunto de la clase trabajadora. Bueno, de los sindicatos te voy a preguntar ahora más tarde, Va. porque viene una reforma laboral y quiero saber tu opinión. De la situación de Argentina, ¿qué te parece? Porque la gente que nos escucha en el exterior no conciben cómo este hombre, después de hacer los desastres que está haciendo, los recortes contra los jubilados, la discapacidad, recortes en la obra pública, que al fin y al cabo es un servicio para la ciudadanía, no se explican cómo este hombre ha podido sacar los votos que ha sacado. ¿Qué explicación nos puede dar de vuestro espacio? Bueno, creo que la elección nacional fue una sorpresa para muchas y muchos. Claramente no se esperaba esa magnitud Uh-huh. y sobre todo con la elección en la provincia de Buenos Aires. Y creo que para hacer un análisis hay que tomar muchos factores, no podemos decir que solo por una razón termina ganando esa elección. Creo que lo primero es que ganan y que hay que tener en cuenta ese aspecto, que hay un sector que ha tomado a la ultraderecha y que ha logrado tomar a los sectores de derecha y conseguir esa fidelización de ese voto. Y a su vez también saber que tiene un límite porque hubo un nivel de abstención mayor que en otras elecciones y no ha sido la mayoría, sino que hay una amplia mayoría que votó en contra también de este gobierno, es la primer minoría, podemos decir. Entonces, esos dos factores. Y después lo otro es que no solo es por el balance del gobierno, porque claramente es lo que vos planteás, un gobierno que ha venido a ajustar Uh-huh. y que lo ha hecho y que ha golpeado el conjunto de las y de los trabajadores. Entonces, creo que el triunfo del peronismo en septiembre fue un boomerang, porque lo usaron sin ningún tipo de autocrítica en el sentido de lo que fue el fracaso del gobierno anterior, que sigue muy presente
en la mayoría de nuestro pueblo. Entonces, con un discurso de ganamos y vamos a volver, casi que espantó más que alentó a seguir acompañándolo. Hay que decir que hubo un acompañamiento muy fuerte, por no decir una intervención, que en realidad es lo que es por parte del imperialismo yanqui, en donde intentaron mostrar que solo iban a seguir acompañando y poniendo dólares si ganaba el gobierno de la Libertad Avanza. Entonces, también en un sector que tiene muy presente la inflación del casi 200%, de que no se podían garantizar ningún tipo de derecho, pensar que se puede venir una situación de mayor conflictividad, apostó a una tranquilidad que por supuesto no es la que concebimos, porque sabemos que eso es pérdida de soberanía, pérdida de derechos, intervencionismo imperialista. Entonces, nada bueno puede venir de ahí, pero creo que es necesario hacer este análisis más global. Y después, en cuanto a la izquierda, creo que hemos logrado sortear la polarización, que intentaron plantear que eran unos u otros y que no había otra opción. Y sin embargo, nosotros mantuvimos nuestro espacio como tercera fuerza en la provincia de Buenos Aires, aquí en Capital, haciendo una muy buena Aquí en elección. Capital un 9% sacó Miriam, ¿no? O sea, Exactamente. ha sido un logro, sacó más que en provincia o más que en las anteriores elecciones. Exactamente, mostrando que también hay un descontento muy grande de un Ujú. sector que antes quizás apoyaba a un progresismo más ligado al peronismo y que ha hecho un balance de estos 2 años casi del gobierno de la Libertad Avanza, donde el peronismo ha estado ausente Claro. completamente en la defensa de los derechos de los trabajadores, ha sido quien ha entregado los votos que se necesitó para avanzar con leyes como la ley bases o para no frenar algún veto, y ha visto en la izquierda esa política consecuente de enfrentar a la ultraderecha con todo lo que hay que poner. Y bueno, creo que ahí hay un espacio y por supuesto el desafío enorme que tenemos, porque no nos conformamos con haber conquistado esas bancas o mantener ese espacio, sino que nosotros lo que queremos es de verdad terminar con este gobierno ultraderechista y no volver al pasado. Entonces eso es discutir poder, discutir que queremos gobernar, y eso es haciendo crecer al Frente de Izquierda Unidad, con el desafío gigante, que al menos desde el MST es lo que proponemos, de discutir mecanismos de participación democrática, convocando a todas y todos que hoy quieren enfrentar este gobierno y que no se quedan solamente ahí, sino que queremos transformar para que nuestro país y nuestra sociedad y todo lo que hacemos esté al servicio de las mayorías y no de las corporaciones, no de los empresarios. Y eso es con el programa del Frente de Izquierda, con mecanismos para lograr armar un gran movimiento político de izquierda, revolucionario, que plantee esos cambios de fondo que por supuesto es tocando los intereses de los que más tienen y de los que nadie, salvo la izquierda, pretende y no tiene miedo de tocar. Ahora se está hablando de una reforma laboral que, bueno, se habla hasta casi de 12 horas, poderte pagar con tickets. O sea, me recuerda un poco a cuando ven los ingleses, ¿no? Cuando vas por esas explotaciones de cobre que hay por Chile, donde ellos se hacían sus propias ciudades para la explotación del cobre, les montaban sus propios tiendas para que compraran y realmente estaban trabajando como esclavos porque lo que ganaban lo tenían que volver a gastar. Parece que estamos volviendo a eso. Y ante eso, ¿qué opinas de ese silencio de los sindicatos aquí? Que no me estoy quedando asombrado, como unos sindicatos con la cantidad de recortes prácticamente están aletargados. Este modelo sindical muy parecido al de los Estados Unidos. ¿Qué opinión nos merece a vosotros desde la izquierda? Bueno, lo primero es que hay que decirle no a esta reforma esclavista, porque es lo que quieren hacer. Lo cierto es que ya hay gran parte de nuestra población que ha perdido esos derechos y es responsabilidad de esos eh, sindicatos, más que de los sindicatos, de esas direcciones Direcciones. traidoras que están negociando la reforma laboral con la ultraderecha, que han sido los que han planteado que hace falta modernizar las condiciones de trabajo, y cuando hablan de modernización, en realidad es volver a un pasado muy antiguo, por eso yo hablo de una reforma esclavista total y completa.
Entonces, ahí lo primero es que tenemos que organizarnos para rechazarla, para que eso no pueda avanzar. Y además creo que tenemos que seguir el ejemplo de los sectores que sí han luchado, que han demostrado cómo luchar. Digo, venimos de festejar con los trabajadores y las trabajadoras del Hospital Garrahan, que vienen de un año de una lucha muy, pero muy intensa, en donde el gobierno salió a plantear que eran ñoquis, el gobierno salió a plantear que había plata, pero que no la sabían administrar. Quiso recortar y golpear el hospital de las infancias, más importante no solamente en nuestro país, sino en toda América Latina, y con asambleas, con democracia de base, con la participación activa de las familias, con el apoyo de toda la sociedad, este gobierno tuvo que retroceder porque las y los trabajadores del Hospital Garrahan le torcieron el brazo y lograron no solamente que salga una ley de emergencia pediátrica, sino que el día de ayer nos enteramos que el 21 de octubre salió una resolución donde se les paga un 61% de aumento en sus salarios. Entonces digo, está la muestra qué tipo de democracia sindical hace falta, qué tipos de sindicatos hacen falta, y creo que en eso la diferencia está en que hay corrientes, hay compañeras y compañeros que levantan un sindicalismo combativo, democrático, de lucha, y es lo que se diferencia de otros sectores que terminan firmando aumentos del 1%. Bueno, acá se luchó y se demostró que luchar sirve y que se puede enfrentar a la ultraderecha y ganarle y no traicionar a los compañeros pactando reformas como es la que quieren llevar Claro, adelante. y hay que decir que en el Garrahan prácticamente la CGT ha brillado por su ausencia, ¿no? Entonces, Totalmente, totalmente. no ha aparecido para nada, lo mismo que no aparece donde el jubilado y no aparecen muchas otras cuestiones que son bastante importantes. Otro tema también, ¿cómo veis a nivel latinoamericano? Nosotros tenemos una perspectiva muy de Latinoamérica. ¿Cómo ves el organigrama de la política latinoamericana, de la patria grande? Con respecto, estamos viendo el caso de Ecuador, que es muy similar al que está pasando aquí. Estamos viendo el golpe de Estado prácticamente que le hicieron a Pedro Castillo, que sigue preso, y esa destitución de Dilma Duarte que hemos tenido, pero que se van a convocar elecciones. O sea, ¿tenéis relación al nivel internacional latinoamericano? ¿Cómo lo veis en general, esa perspectiva internacionalista? Bueno, de hecho, desde la Liga Internacional Socialista, que es nuestra organización internacional, venimos participando. Hace muy poquito estuvimos junto a los compañeros de Ecuador, estamos en contacto con compañeras y compañeros de Perú. Digo esos dos casos porque son los Sí, más, los más fuertes, los sí, los más más comunes, como los de aquí. exacto, y convulsionados en el último tiempo. Creo que hay un nivel de ascenso en la lucha que responde a las políticas de ajuste, a las políticas de sometimiento imperialista, y que la debilidad más grande que seguimos teniendo es la de la construcción de las alternativas políticas de este lado, de la vereda, del lado de los trabajadores, porque los pueblos luchan, salen, enfrentan a los gobiernos, en muchos casos los tiran, pero lamentablemente después terminan Volviendo los volviendo mismos. los mismos que Uh-huh. nos han traído hasta acá. Entonces, en eso, ante la avanzada del imperialismo mucho más feroz que en otros momentos, lo vemos con las políticas de Trump de intervención total, de amenazas de forma Sí, sí, permanente, sí. de los bombardeos y de... Entonces creo que hoy más que nunca hace falta fortalecer no solamente la unidad en términos latinoamericanos, sino en términos internacionales, porque estamos viviendo en un momento donde todos los acuerdos que había post Segunda Guerra Mundial se han roto, se Uh-huh. ha pateado el tablero. En un momento discutíamos si era un orden o un desorden, hoy estamos más en un desorden, pero que quieren acomodarlo al servicio del imperialismo. Entonces, ahí ese nuevo orden que quieren establecer es con mayor opresión, es con mayor explotación. Por eso me parece muy importante
la unidad de los pueblos de América Latina, de los pueblos del mundo, para defender nuestro derecho a vivir dignamente, Ujú. directamente. Y eso hoy no podemos dejar de mirar lo que sucede en Palestina, Eso que te iba a preguntar, fuiste parte de la flotilla, ¿no? De Samud, que fue a Palestina, y estuviste detenida. ¿Qué nos puedes contar? Porque allí interactuaste con muchísimos compañeros de todo el mundo, de España, de Grecia. ¿Qué ambiente se vivía y qué nos puedes contar al respecto? bueno, justamente esto, la flotilla fue la expresión de esa solidaridad internacional que ha venido Ujú. creciendo desde hace mucho tiempo, abrazando la causa palestina, demostrando el internacionalismo militante, la voluntad que hay de los pueblos de verdad decir nunca más un genocidio, nunca más fascismo, a diferencia de los gobiernos que terminan mirando para otro lado, siendo cómplices del genocidio. Entonces, esa flotilla creo que mostró eso, que ayudó a multiplicar la solidaridad internacional, las acciones en tierra y acorralar a Israel, a Netanyahu, a los gobiernos cómplices que mantienen hoy ese genocidio lejos del acuerdo de paz que firmaron, ya va a ser casi un mes que se firmó y que ya se violó en muchísimas Sí, sí. oportunidades, que estuvo hecho al servicio del sionismo, impuesto por el imperialismo y acordado por Netanyahu y por Hamas, que por supuesto que paren los bombardeos, ese cese el fuego era algo necesario, un respiro necesario, pero sabíamos que no se iba a Ujú. mantener en el tiempo y que era al servicio de mantener esa estructura de apartheid y estructura colonial, porque no estamos hablando de una paz justa ni garantizar el derecho del pueblo palestino, sino que el objetivo, y que hoy creo que hay que decirlo con todas las letras y que lo han cumplido, es bajar los niveles de exposición a los que había llegado el genocidio, la denuncia del genocidio, el aislamiento de Israel y la movilización internacional en apoyo a Palestina. Por eso hoy más que nunca creo que tenemos que seguir hablando de lo que sucede en la Franja de Gaza, porque ese genocidio continúa, Ujú. la política de limpieza étnica continúa y no podemos naturalizarlo. Por eso hoy es muy importante, a pesar de que la flotilla no logró cumplir el objetivo de romper el bloqueo, sí logró multiplicar esa denuncia, multiplicar esa solidaridad y creo que hoy tenemos que seguir ese ejemplo en todo el mundo y en nuestro país sobre todo. Ha habido un triunfo ahora de Zoran Mandani en Nueva York. Él se denomina socialista, light, pero socialista. Claro, ser socialista ya en Estados Unidos es ya un triunfo. Sí, bueno, Donald Trump acusa que es comunista. O sea, él ha llegado se ha presentado en las elecciones con propuestas claras, 4 o 5 puntos contundentes que ha movilizado a la sociedad. Eh, Aquí, ¿qué puntos tiene contundentes la izquierda aquí en Argentina para movilizar a esa sociedad que está letargada o está pensando que resucite todavía Juan Domingo Perón a salvarle los cacahuetes? Mira, creo que es importantísimo y de hecho yo he escuchado muchos de, bueno, pero ¿qué propuestas? Bueno, acá los únicos que tenemos propuestas y las decimos siempre es la izquierda, empezando de ser los primeros y únicos que decimos que hay que romper con el Fondo Monetario Internacional y dejar de pagar la deuda externa, que aunque a algunos les parezca algo muy lejano, tienen que saber que los ajustes que vivimos en educación, los ajustes que vivimos en salud, las reformas laborales, las reformas jubilatorias son y terminan siendo al servicio de pagar una deuda externa eterna y legítima. Así que esa es la primera medida para poder usar esos miles de millones de dólares que se van en el pago de la deuda para garantizar derechos. El segundo que nos parece importantísimo es la necesidad de que todo el sistema financiero se nacionalice para lograr terminar con la fuga de capitales, para volver a decir que en nuestro país sí hay riquezas, enormes riquezas que podrían beneficiar al Mm. conjunto de la población y sin embargo se las terminan llevando.
y que eso va atado a tomar el control y el monopolio del comercio exterior para discutir qué se produce, cuándo, dónde y fundamentalmente para qué. En un país tan grande como el nuestro, donde las cosechas se llevan adelante en casi todas partes, Y pensar que tres cosechas por año, que eso tres no se cosas, da en ningún país del mundo. en donde se habla que se genera alimentos para millones, la realidad es que no estamos generando alimentos para millones, sino que lo que se generan son commodities para alimentar animales en otras partes del mundo y no nuestra población. Y después, en lo concreto y en lo que uno dice, bueno, ¿es esto? Bueno, hay que grabar el impuesto a la vivienda ociosa para garantizar viviendas accesibles para el conjunto de la población. En la ciudad de Buenos Aires tenemos miles de casas vacías y un problema de crisis habitacional enorme, y eso es imposible de mantener, por eso esa es una de nuestras principales propuestas en relación a que haya y que cada familia tenga una vivienda digna, garantizando ese derecho, que se generen puestos de trabajo para el conjunto de la población con todos los derechos, y eso es reduciendo la jornada laboral, repartiendo esas horas y que los salarios sean igual al costo de vida. Hoy más que nunca, hoy miércoles, el 82% móvil a las y los jubilados es algo necesario para que puedan disfrutar de toda la vida que estuvieron trabajando, puedan disfrutar los que les quedan realmente y no tener que salir a enfrentarse a la policía como lo hacen acá Como todos los cuando miércoles. el ajuste golpea y no se llega a fin de mes. Esas son algunas de las propuestas y sobre todo, Algunas importantes, ¿eh? Porque la nacionalización de la banca, la nacionalización de... Yo siempre he dicho, y nunca, o sea, no me lo creo, que yo estaba pasando por Salta y viniendo hacia Tucumán, visitamos algunas minas de extracción de oro, de extracción de plata, y me decían que las regalías que pagaban eran la provincia que pagaban un 3% y que Argentina sea el tercer productor de oro a nivel internacional y que prácticamente no tengamos reserva de oro. O sea, todo va en vagonetas de escombro de materiales, van a Chile, lo sanean y ellos son los que lo exportan cuando es un oro que se produce aquí. Prácticamente el Estado está ausente bueno, o sea, estemos pasando necesidades cuando tenemos oro, tenemos plata, tenemos petróleo, tenemos gas, es algo que es inconcebible, ¿no? y aparte es a solo declaración jurada, es Sí, confiar en lo que están claro. diciendo las corporaciones que vienen, nos saquean, se enriquecen y no dejan más que destrucción socioambiental. Correcto. Entonces, nada, son cuestiones, por eso yo decía al principio que por ahí a las personas les parecen muy ajenas, pero sin embargo recorren toda nuestra vida y nuestra mala calidad de vida en función de las riquezas de unos pocos. Entonces, tocar los intereses de esos pocos es lo que nosotros nos animamos a hacer. No nos has convencido, es que estamos en la misma onda. Por eso digo que estamos prácticamente, tenemos el mismo pensamiento. Este es un programa progresista de izquierda y somos españoles, pero bueno, estamos muy de acuerdo con lo que está dicho porque hay piezas claves que son indispensables para el crecimiento del pueblo. Un mensaje de esperanza a este pueblo argentino desde la perspectiva de la izquierda, que hoy en día es la única que está dando la batalla. No es que lo diga yo, es que lo estamos viendo en las calles y lo estamos viendo en algo que por lo menos llevamos propuesta, ¿no? Esto estamos esperando que se vaya solo para entrar, como quien dice, ¿no? Que no hay que bajar los brazos, creo que no nos Ujú. tienen que convencer en que no se puede hacer nada. No solo que sí se puede y se puede hacer muchísimo y que está en nuestras manos hacerlo. Entonces, hoy llamar a organizarse, a militar conscientemente, no solo para echar y terminar y derrotar a este gobierno ajustador, sino de poner en pie un nuevo sueño, una nueva esperanza que es la de un mundo, una sociedad igualitaria, donde los derechos de todas y todos realmente estén garantizados y que no sean solamente un decir. Y eso es poniendo todo al servicio de las y de los trabajadores y que lo tenemos que hacer nosotros. Está en nuestras manos, así que el mensaje más de qué se puede hacer es invitar a que lo hagamos de manera conjunta. Que seamos parte de todos, ¿no? Y Exacto. todas.
Bueno, pues nada, muchísimas gracias por haber estado con nosotras y con No, gracias a nosotros ustedes. y Perdón la sorpresa, pero no, yo encantado de que hayas venido. Aparte que te vamos a invitar más veces porque es importante que sepa, porque muchas veces los medios hegemónicos transmiten cosas que los medios alternativos buscamos un poco, arañamos, ¿no? Para que se sepa verdaderamente las cosas. Y esta gran patria grande que nos escuchan por todos sitios, pues es interesante de estas perspectivas que haya, que la izquierda existe, que la izquierda está en Argentina y que es un proyecto que es alternativa de gobierno, no es algo que viene aquí solamente a tocar las pelotas, como quieras. muchísimas gracias y a disposición. Muchas gracias. Con canciones te dirá que ya pronto volverá. Es muy buena compañía. AM 800